De seguro te has preguntado varias veces qué es la radiación y cómo afecta a mi salud. Bueno, en este video te explicaremos todo lo que debes saber acerca de radiación. La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Las ondas o radiaciones electromagnéticas se pueden clasificar según su energía en dos. La primera es radiación ionizante. Esta tiene energía suficiente para ionizar los átomos de la sustancia que atraviesa. Un ejemplo de esto serían los rayos X. Nuestro segundo tipo de radiación es la radiación no ionizante, en la que no hay energía suficiente para romper los enlaces de átomos y así formar una ionización. Por ejemplo, un microondas. Pero, ¿dónde podemos encontrar la radiación? La radiación natural puede provenir de muchas fuentes, tanto de materiales radioactivos en su estado natural, como de rayos cósmicos a gran altura. Los elementos que emiten radiación son conocidos como radionúclidos. Estos emiten radiación ionizante al desintegrarse. En la naturaleza, uno de ellos, y el más conocido, es el uranio y el gas radón que emite. Existen al menos otros 60 materiales que son radioactivos naturales y se presentan tanto en suelo como agua y aire, por lo que diariamente inhalamos e ingerimos radionúclidos. Asimismo, estamos expuestos a la radiación natural de los rayos cósmicos, especialmente a grandes alturas, lo que significa que a mayor altura nos encontremos, más radiación recibiremos. Se ha determinado que en promedio el 80% de la dosis anual de radiación de fondo que recibe una persona procede de fuentes de radiación naturales, terrestres y cósmicas. ¿Sabías que en nuestras casas también puede existir radioactividad? Procedente principalmente del gas radón. La cantidad de gas radón que se acumula en una casa depende de su situación, de los materiales que se han utilizado en su construcción y de nuestra forma de vida. Como ya habíamos dicho, otra fuente de radiación era la fuente artificial. Estas fuentes van desde la generación de energía nuclear hasta el uso médico de la radiación para fines diagnósticos o terapéuticos. Hoy en día, las fuentes artificiales más comunes de radiación ionizante son los dispositivos médicos como los aparatos de rayos X. Ahora que ya sabes dónde y cómo llega la radiación a nuestro cuerpo, veamos cómo afecta a nuestra salud. La radiación puede tener efectos perjudiciales en la salud a partir de determinados niveles. Estos niveles se miden a partir de la actividad del radionúclido. La medida de este factor o la actividad se realiza en becquereles. La actividad nos proporciona información sobre la desintegración por segundo de radionúclido. Para determinar el efecto en la salud de las personas expuestas a radiación, se necesita tomar en cuenta 5 factores principales. Estos van a ser el tipo de radiación, la concentración, la forma de contacto, el tiempo de exposición y la sensibilidad de la persona. Esta sensibilidad se puede dar por distintos factores, aunque principalmente se involucra la edad y el peso. Probablemente te estás preguntando, ¿qué tanto puedo exponerme a la radiación sin que me haya daño? Bueno, sabemos que el contacto con la radiación puede ser por diferentes vías de absorción. Por ejemplo, la inhalatoria, la dérmica, la digestiva y la parenteral, es decir, por medio de heridas. La mayoría de las personas está expuesta aproximadamente de 0.2 a 0.3 REMS, otra medida de unidad, de radiación de fondo cada año. Por ejemplo, ¿sabías que un plátano contiene 3.6 milirems? Así es, cada vez que ingerimos un plátano estamos ingiriendo 3.6 milirems de radiación. Ahora, planteemos las principales afectaciones que puede sufrir el cuerpo al exponerse a la radiación. La radiación ionizante tiene suficiente energía para afectar los átomos de las células vivas y por consiguiente dañar su material genético, también conocido como ADN. Afortunadamente, las células de nuestro cuerpo son extremadamente eficientes para reparar dicho daño. No obstante, si el daño no se repara correctamente, la célula puede morir o volverse cancerosa. La exposición a cantidades altas de radiación ionizante puede producir efectos tales como quemaduras de la piel, caída del cabello, defectos de nacimiento, cáncer, disminución de las funciones cognitivas y la muerte. La dosis determina si un efecto se manifiesta y con qué severidad. La manifestación de efectos como quemaduras de la piel,
caída del cabello, esterilidad, náuseas y cataratas, requiere que se exponga una dosis mínima, considerada como radiación aguda. Un nivel muy alto de exposición a la radiación en un periodo breve puede causar síntomas como náuseas y vómitos, en el término de horas y ocasionalmente incluso la muerte en los días o semanas posteriores. Esto se denomina síndrome de radiación aguda. Se requiere una exposición muy alta para causar el síndrome de radiación aguda, más de 75 REM, en un lapso breve de minutos u horas. Dicho nivel equivaldría a recibir la radiación de 18.000 radiografías de tórax distribuidas en todo el cuerpo durante este breve periodo. El síndrome de radiación aguda es poco frecuente y se produce por acontecimientos extremos como una explosión nuclear o bien por contacto o ruptura accidentales de una fuente altamente radiactiva. La exposición a bajos niveles de radiación no causa efectos inmediatos en la salud, pero puede aumentar el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. La exposición a la radiación aumenta la posibilidad de contraer cáncer y el riesgo aumenta directamente con la dosis. A mayor dosis, mayor riesgo. Según los expertos en seguridad contra la radiación, la exposición a radiaciones de 5 a 10 REMS normalmente no produce efectos perjudiciales para la salud, porque la radiación inferior a estos niveles es un factor secundario para el riesgo general de cáncer. Para concluir, nos gustaría explicar la exposición a la radiación con un ejemplo. El ejemplo mostrado contempla a una empleada que se encuentra a 0.5 metros de un buquimural, es decir, un muro que la divide de la radiación de un equipo de rayos X. La dosis que la máquina está emitiendo es de 0.01 REM sobre hora y la dosis máxima para un ambiente laboral es de 0.1 REM al año. Debemos tomar en consideración que la secretaria trabaja 40 horas a la semana, que el lugar donde trabaja atiende a 40 pacientes por turno de 8 horas con 2 proyecciones por paciente y cada disparo de la máquina dura 0.1 segundos. Con estos datos podemos hacer lo siguiente. Lo siguiente que haremos es calcular el tiempo de emisión de rayos X a la semana. Esto se va a calcular multiplicando el número de pacientes por el número de proyecciones que toma la máquina, por los segundos que toma durante la proyección y los días a la semana. Esto nos dará un total de 40 segundos de exposición a la semana, lo que dividido sobre 3600, que son cuántos segundos tiene una hora, nos dará el total de horas de 0.11. Con los datos anteriores podemos calcular la dosis de radiación en REM recibida en una semana. Esta se va a sacar multiplicando la radiación que emite la máquina, que es de 0.01 REM sobre hora, por 0.011 horas a la semana, que es el tiempo que la secretaria pasa en esa oficina expuesta. Esto nos va a dar un total de exposición de dosis de 1.1 por 10 a la menos 5 REMs por semana. Por último, a partir del dato de dosis recibida semanalmente, podemos calcular la dosis recibida anualmente. Esto se va a sacar multiplicando la dosis recibida semanalmente por las 52 semanas que tiene un año. Al final, el resultado es de 0.000572 REMs por año, por lo cual determinamos que la dosis que recibe la secretaria no supera el límite anual de 0.1 REMs al año. Por último, me gustaría contarte qué podemos hacer para evitar la radiación. Primero, es muy importante mencionar que la radiación ionizante ha sido de ayuda al hombre durante los últimos años en campos como medicina, industria, agricultura, docencia, investigación y muchísimas más. Sin la radiación, el mundo como lo conocemos hoy en día no sería igual. Sin embargo, debemos tener cuidado al tener contacto con esta. Afortunadamente, son muy pocas las situaciones en las que una persona común está expuesta a fuentes descontroladas de radiación por encima del nivel de fondo. Una de las mejores formas para prepararse es entender los principios de tiempo, es decir, a menor tiempo expuesto a radiación, menor el riesgo de contraer enfermedades, mismo caso con distancia y cobertura. Todos estos principios son importantes para protegerse de la radiación. También se aconseja consumir alimentos con un alto contenido de antioxidantes, por ejemplo la fruta, vegetales frescos, oscuros, amarillos y verdes. Asimismo, se recomienda un generoso consumo de agua para poder evitar todos los efectos secundarios que la radiación pueda tener sobre el cuerpo.